Por iniciativa del movimiento ATD Cuarto Mundo, durante 3 años, más de 1000 personas, confrontadas cada día a la violencia de la miseria en 5 continentes, han compartido su sufrimiento, su resistencia y sus iniciativas. Ellas han podido intercambiar su conocimiento con otros actores que trabajan sobre el terreno, universitarios y responsables públicos. Algunas de estas personas elaboraron conclusiones e hicieron propuestas en el marco de un seminario en el Centro Internacional de ATD Cuarto Mundo en Francia y luego en la UNESCO en París. Nosotros no somos ni tratados como seres humanos. Cuando el huracán Katrina se acercaba a las costas de Nueva Orleans, los guardias de la prisión encerraron a los prisioneros en las celdas y se fueron. Cuando los diques cedieron, las aguas subieron. Los hombres escucharon el agua llegar y subir a sus celdas. Ellos escalaron arriba de sus literas, convencidos de la llegada de socorro. Desde nuestra llegada, nos dijeron todo el tiempo que seríamos expulsados, ya que nuestra presencia ensuciaba la ciudad. El ayuntamiento prohibió que nos instalemos allí, pero yo les pregunté, ¿qué harán con toda esta gente tan pobre? ¿Por qué no quieren que nos instalemos aquí? No vamos a perturbar la seguridad pública, al contrario, vamos a reforzarla. Entonces, el ayuntamiento terminó por aceptar. El hecho de mirar imágenes en los libros desarrolla la inteligencia de nuestros hijos. El ministro de Población colaboraba con Madarray, quien lo animó a echar a la gente de ahí, pues esta empresa quería recuperar el lugar. Ellos nos han puesto en una cantera. Yo me peleé con los responsables del Ministerio de Población porque estas personas tenían derechos. No éramos cerdos ni ganado que ellos pudieran echar donde ellos querían. No era posible. Ellos nos dijeron que vendrían a ayudarnos y que teníamos que tener paciencia. Pero en aquel momento no comimos casi nada durante 2 semanas. Hemos pasado más de 1 año en ese hoyo, aunque estábamos ahí solamente por 3 meses. Y después de 1 año, vinieron a buscarnos a las 4 de la mañana. ¿Y los desplazaron a Carrefour? Es allí que sufrimos más. No teníamos ni siquiera los medios para enterrar a nuestros muertos. Teníamos enfermos sin nadie para cuidarlos, muertos sin ataúd. Nos preguntamos qué hacer y finalmente decidimos irnos. Cuando llegamos aquí, los propietarios del pueblo se quejaron y nos dijeron que no podíamos hacer recuperación en el vertedero. Cuando el alcalde llegó, dijo que ya no podíamos construir casas aquí, que debíamos recoger inmediatamente nuestras cosas e irnos. Yo dije que esta gente no eran ladrones, porque fui yo quien los había acompañado aquí. Él dijo que yo era responsable de esta gente. Nosotros fuimos allá y colectamos firmas para patrocinar a la gente. No teníamos el derecho de construir, pero a pesar de todo, nos dejaron construir casas en medio del agua, donde están los arrozales. No dejé de defender la causa de estas familias ante el Comité del Pueblo, diciendo que estas personas eran hombres y no animales. Tengo 6 hijos y 13 nietos.
Yo soy una buena madre, a pesar de que la gente me ha hecho sentir lo contrario. Y para mí fue duro dejar mi casa abandonada para poderme ir a donde ya la gente no me trate mal. Porque toda la vida he vivido sola. Siempre he tenido que dejar a mis hijos solos para poder trabajar y poder darles sus estudios para que en el futuro sean alguien de bien y no permitan que nadie les humille como me pasó a mí. Yo perdí un hijo de 15 años de edad. Nunca lo hemos encontrado por la violencia que vive en mi país. Si yo me hubiera encerrado a llorar dentro de lo que me pasaba, ya tal vez estuviera muerta. A una persona solita, metida en su sufrimiento y sin dialogar con alguien, para mí es peor. Cuando la gente lo trata a uno como nadie, esta eterna provocación lo lleva a uno a querer responder al desprecio del otro, a querer responder a la violencia del otro. Trabajo en una estructura que trata de acompañar a los niños y a los jóvenes que viven en la calle. Tuve la oportunidad de apoyar a un niño que tenía la pierna fracturada. Y yo tenía que perseguir al médico de sala en sala. Si yo no hubiera estado ahí ese día, su pierna no hubiera sido enyesada. Muchos jóvenes no se atreven a ir a los centros de salud. Si no tienen el mínimo necesario, si no tienen acompañantes, entonces no los consideran. He encontrado a varias personas que sufren de no poder mantener a su familia. Hay padres que cuando el crepúsculo se acerca, tienen el corazón oprimido porque saben que deben regresar con las manos vacías. Ellos sufren en silencio en su familia. Durante el seminario visitamos un cementerio en el cual una parte está reservada a los indigentes, sin lápida, sin nombres, nada que pudiera indicar quién yacía ahí. En la muerte como en la vida, era como si ellos no hubieran existido jamás. A mí me separaron de mi familia cuando tenía 2 años. Viví la violencia, me maltrataron. Yo no había pedido todo esto. Con los jóvenes en centros de acogida, sí he perdido mucho. La mayoría hoy están muertos o en prisión. Es difícil desde muy pequeño. Si te han hecho mucho daño. Es muy difícil salir adelante. Porque no te explican. No te dicen absolutamente nada. Te dejan con los servicios sociales y no te explican nada. No te van a ayudar, no te van a encontrar un alojamiento o lo que sea. Cuando entras en el albergue de los sin techo, te reciben. Entras allí, pero no sabes nada. Y estás con gente que es tan desgraciada como tú. Viví 3 años en la calle. Dormía en fábricas abandonadas, en viejas casas abandonadas y todo eso. Mendigaba de puerta en puerta para poder comer. 3 años viviendo así, sin seguridad, sin nada. Y sin embargo, salí adelante. Conseguí una casa para mi hija. Para mí todo esto no era nada. La dificultad es toda esta gente
Toda esta gente que no conocemos y que viven en la miseria. Y que cada día tratan de sobrevivir. Claro, cuando uno está en el paro es un sufrimiento. Hay muchos con los que trabajé allí y ahora bastantes viven en la calle. Eso también es sufrimiento. Entonces, ¿dónde hay belleza en todo esto? No hay belleza. No son más que gente que ha trabajado y que ahora no tiene nada. En Senegal se da el hecho de no poder inscribir a los niños cuando nacen. Cuando una mujer va a dar a luz, es necesaria una cantidad de dinero para pagar el parto. Como ellas no pueden pagar, los centros de salud retienen el certificado de nacimiento de su hijo. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais. Si no tienes eso, no podrás jamás inscribir a tu hijo en el registro. Esos niños nunca podrán ir a la escuela, ni tener un documento de identidad, ni participar en las elecciones del país. Para mí es la negación extrema de que una persona existe. En uno de los barrios a los que vamos, han sido 3 años de trámites para probar que las familias querían inscribir a sus hijos en la escuela, pero que era necesario hacer una preparación anterior, los certificados de nacimiento. Después de 3 años, este año hemos conseguido convencer para reabrir algunas clases de esta escuela con un proceso, para que las familias pudieran pagar poco a poco la escuela. Es tal el logro que el director me ha anunciado que el próximo año dejará de ser una escuela comunitaria para ser una escuela privada. Y sabemos que las familias para las cuales hemos reabierto la escuela, el próximo año no podrán asistir a esta escuela. Para mí es una violencia extrema decir a alguien: tú has luchado por la escuela, pero ahora que esta escuela tiene éxito, te dejamos una vez más de lado. El hecho de no tomar el tiempo de pertenecer en los barrios, de conocer lo que las familias viven, que viven otra realidad, estos proyectos dejarán siempre de lado a muchas familias en el barrio. En Anoshka, hoy en día hay un 85% de madres y padres que no saben leer ni escribir. Cuando la gente va a hacer trámites en las oficinas, cuando se les obliga a poner la huella sin saber lo que está escrito en el papel, es una violencia. Yo viví la violencia de la miseria cuando la gente nos ignoraba, a mí y a mi familia, sobre todo la mirada de los otros. Puedo dar el ejemplo de la escuela a donde va mi hermanita. Está tan traumatizada que tiene miedo de ir a la escuela. Los profesores le dicen que es una incapaz. La ponen siempre al final de la clase. Para los padres es difícil enviar a sus hijos a la escuela con el estómago vacío. Estos padres están indignados. Se preguntan por qué los profesores ponen a sus hijos al final de la clase y de ver a los otros alumnos burlarse de ellos diciendo: no puedes aprender, es por eso que estás atrás. Hay niños que reflexionan y no encuentran eso normal. Lo expresan con sus palabras, pero el profesor no los escucha. Hay gente que no habla de la violencia que ha recibido. No es fácil hablar de la violencia que nos han dado. No nos enfadamos. La cólera es como silencio. Un silencio que uno tiene dentro, en el alma. La cólera está ahí, pero forma parte del silencio. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas tout ça. No hay agresividad, no hay todo eso. Estamos tan desmoralizados que no logramos avanzar. Entonces, solo queda el silencio. El silencio es como la noche. Et pourtant, on aimerait voir le jour. Sin embargo, a uno le gustaría ver el día, la luz. On est tellement épuisé. Pero estamos tan agotados que no podemos más.
y sin embargo tenemos fuerza. Llegué a esta comunidad a causa del genocidio que exterminó a toda una etnia. Llegué siendo perseguido. Esta comunidad en la que vivo era considerada como de segunda zona, olvidada por la historia. Encontraba humillante y vergonzoso vivir en esta comunidad, pero ATD nos reunió sin hacer distinción. Apareció como nuestro mediador. Cuando la gente tiene problemas entre sí, las trabajadoras sociales de ATD buscan un momento para visitarlas en familia. A aquellos que han perdido a los suyos durante el genocidio, ellas los reconfortan. A los que participaron en el genocidio, les dicen que lo que sucedió es una desgracia que sacudió al país, que no era una idea que venía de su corazón, más bien una ley que provenía de las autoridades, que deben reconciliarse con el fin de poder continuar a vivir como hermanos y hermanas. Cuando yo conocí el movimiento, yo era una persona tímida, no hablaba con nadie, no compartía mi dolor con nadie, sabía el dolor ajeno, pero tampoco lo podía decirle a la persona que lo sacara, ¿verdad? Porque no sabía. Pero yo con el conocimiento que he tenido en ATD, he aprendido a dar amor, apoyo a mis vecinos, a mis amigas y a mis hijos en especial. Hemos sabido de personas que no podían decir lo que sentían, que no podían participar en la toma de decisiones porque nadie pensaba que tenían algo que aportar. Si ni siquiera puedes decir lo que piensas y sientes, eso te destruye, te hiere. Y muchas personas destruidas, viviendo juntas, se convierten en una comunidad destruida, una sociedad destruida. Bon, tu poses la question de la paix. Tú planteas la pregunta de la paz. Mais il faut régler Pero hay que resolver el problema de la miseria, porque si vives en la miseria, jamás tendrás paz. Bajo el puente había una casa móvil. Una familia de gitanos vivía allí. Cada 2 días, la policía venía para expulsarlos. Estas personas son expulsadas y rechazadas por todo el mundo. Ellos tienen ahora un alojamiento propio. Yo los conocí un poco más abajo. Entonces continué a hablar con ellos, allá bajo el puente. ¿Hay mucha gente que se acercaba a ellos? No había nadie más que yo y Michelle. du fait que tu côtoies ces gens-là. Por el hecho de estar con esta gente, ya estás catalogado. Pourquoi? Parce que j'aide quelqu'un. Por ayudar a gente como esta, la violencia se vuelve contra ti. C'est une violence. Yo busco la paz a través de los otros, sobre todo una paz interior, porque no tengo en mí misma la paz. Todo lo que uno vive vuelve a la superficie. El sufrimiento de nuestra infancia vuelve, arrancados de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros hermanos y hermanas, imposibilitados de reencontrarlos. El Estado nos ha hecho mucho mal. Ellos tienen una responsabilidad hacia nosotros, pero eso no lo quieren aceptar. Ellos deben dar el primer paso. Con el movimiento trato de comprender cómo puedo retroceder para tratar de avanzar, para tratar de hablar más tranquilamente y decir cosas justas, pero sin alterarme con respecto a los servicios sociales y el Estado.
No es una imagen para darle a los hijos. Cuando ellos ven a su madre en cólera, su madre agitada, no es un ejemplo que deba dar. Para mí, la paz es la seguridad de mi familia. Es la alegría, la unión sobre todo. Eso es lo que nos ayuda a luchar. Si yo bajo los brazos, mi familia va a bajarlos también. Para que la paz regrese, hay que hacer cambiar la mirada de los otros. Hay que aprender a conocernos antes de juzgarnos. Mi pueblo es un pueblo de realojo. Cuando nosotros llegamos, todo el mundo podía tener una casa, pero en realidad todos estábamos aislados. Cada uno volvía a su casa y no conocía a su vecino, y el centro social se cerró. Me ha llevado 3 años construir de nuevo la solidaridad. No se puede hablar de paz así a la ligera. Es necesario que esté dentro de nuestro corazón. Tengo que considerar a todas las personas del pueblo por igual. Yo he sido pobre en mi barrio. Estaba en la miseria. Lo que puedo compartir con los demás es lo que podemos hacer juntos por el pueblo. Hablamos de muchas cosas a través de la educación, y yo, cada vez que encuentro un niño, trato de explicarle. Yo sé que este taller ha motivado a familias, las ha ayudado a tener un poco de paz, porque con lo que recibimos, de lo que ganamos, hemos podido compartir con la familia, hemos compartido tristezas, alegrías, penas. Estar unidos es un logro muy grande, una fuerza, porque una persona sola no va nunca a tener una reflexión buena. Con el genocidio que hemos vivido en nuestro país, hay mucha gente que se ha quedado sin casa. He venido a ayudar en esta actividad junto a mis vecinos porque yo he vivido en la soledad durante 12 años. Porque cuando sales de la soledad, todo se vuelve posible. La solidaridad te permite recuperar tu inteligencia. Vuelves a estar tranquila. Vives en paz con los demás. El sudor que yo pongo en el campo de mi vecino habla más fuerte que todas las palabras. Et au camp pénal où j'ai passé longtemps, En el penal, donde pasé largo tiempo, nosotros vivimos una violencia extrema, pero tomamos conciencia de unirnos, enseñando a leer a los que no saben, haciendo teatro, escultura, jardinería. Cuando te das cuenta de que puedes hacer algo hermoso, entonces eso te hace levantar la cabeza y a sentirte que perteneces a esa comunidad humana. Para mí, la paz es vivir la vida sin pisotear, ni ser pisoteado por nadie. Si a los más débiles de la sociedad los tenemos en cuenta, entonces se construirá la paz, porque estarán en el corazón de todos los proyectos. Es ahora el momento de romper el silencio. Si nosotros guardamos silencio, entonces es cuando pienso que es un delito. El momento de expresarnos, el momento mismo de levantar la voz, ya llegó. ¿Cómo podemos honrar la infinita valentía de aquellos que están encerrados por la extrema pobreza y que aún encuentran las fuerzas día y noche para rehacer caminos, para volver a hablarse, para volver a mirarse, para construir la paz?
todas esas madres y padres que en la noche dialogan y de quienes nunca ninguna televisión habla jamás, con los jóvenes que están desesperados. Y nosotros tenemos una deuda con los pueblos, como el pueblo de Haití, arrodillado frente a una ayuda internacional que piensa que únicamente porque aporta dinero no tiene necesidad de reflexionar con los propios haitianos. La paix, elle va commencer le jour que tu La paz comenzará el día en que te des cuenta que el que está delante de ti es como tú, est la même chose que toi. un ser humano que respetar. Un être humain à respecter. Ahí comenzará la paz. Tête ensemble ak men en men, n'a bâti yon lot demain. Côté justice, paix, tout bon va, rive jamais.